Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad. Como saben, esta serie de tertulias organizadas por Caminos de Libertad ya posee más de un año de vida y a lo largo de esta travesía hemos tocado infinidad de temas, ¿no? Hemos hablado de la empresa, hemos hablado de la crisis del COVID, hemos tocado en las últimas semanas todo lo relativo a los procesos electorales que han tenido lugar en Iberoamérica y el riesgo que para las libertades individuales tienen los citados procesos electorales. Y hoy nos toca hablar de un tema que ocupa todas las portadas de periódicos, todos los telediarios, en definitiva, que es el protagonista de la actualidad y es la cuestión de Afganistán y de los talibanes. Y para hablar sobre ese tema, pues tenemos, como siempre en esta casa, grandes amigos, ¿no? En primer lugar, me da mucho gusto presentar a Will O'Hilby, profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Will es licenciado en Psicología y posee un posgrado, un máster en Análisis de las Relaciones Internacionales. En este momento, además de su labor como docente, coordina el Antigua Forum, que es uno de los encuentros más importantes sobre políticas públicas organizado en América Latina. También está en la mesa una vieja conocida de la casa, Beata Bonge. Beata es doctora y profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Fue en su momento embajadora de Polonia en México y en Centroamérica y por su labor diplomática recibió la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda. Durante su carrera profesional escribió y coordinó numerosos análisis sobre relaciones internacionales en la Unión Europea, Polonia, España y América Latina. En la actualidad es también comentarista y columnista en medios como El Heraldo de México. Y por último, pues nos da mucho gusto darle la bienvenida, es su primera vez en nuestro programa, a Marwan Sotantaki, escritor mexicano, una de las voces más importantes en Iberoamérica, en el mundo iberoamericano para analizar el mundo árabe. Ha vivido desarrollando su carrera como escritor en distintos países, Nicaragua, España, Libia, Siria y México, y colabora en la actualidad con distintos medios mexicanos e internacionales donde trata temas, cuestiones relacionadas con Medio Oriente, cultura, política, religión y filosofía. Es hijo de la escritora siria Ikram Antaki. Entre sus libros y vinculados al tema podemos destacar Casa Damasco, Pensar Medio Oriente, Pensar Occidente o Fátima. Con todos ellos la idea es, como siempre, tener un diálogo, una tertulia amistosa, y la metodología es muy simple, ¿no? La idea es que yo presento una serie de preguntas y dichas preguntas se responden a través de rondas, ¿no? Las intervenciones están comprendidas o suelen estar comprendidas entre 3 y 5 minutos. Y para empezar, porque además este es un tema, el de los talibanes, el de Afganistán, que es un tema complicado, quizás la primera pregunta es una pregunta un poco sencilla, pero es una pregunta de naturaleza introductoria para todos aquellos que no sabemos sobre esa cuestión, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento en Afganistán? ¿Qué está sucediendo con los talibanes? Y le paso el micrófono en primer lugar a Will. Will, bienvenido y muchas gracias por estar aquí, por tu participación el día de hoy. Gracias, Edu, y a todo el equipo, buenos días también. Pues la verdad que es bastante trágico lo que estamos viendo. Creo que no es plato de buen gusto para nadie, con independencia de lo que cada uno pensase de por qué se fue, por qué se quedó los Estados Unidos en el conflicto. Lo que estamos viendo es bastante trágico, sobre todo las imágenes del aeropuerto de Kabul creo que han tocado especialmente la fibra en Occidente, y ha sido un repaso de un evento realmente importante, ¿no? Pues ya este año, en septiembre, evidentemente hacemos los 20 años, ¿no? Desde que se empezó con todo esto, y lo que nos queda con el mejor de los casos es intentar llevar un par de lecciones aprendidas, ¿no? Creo que poca gente entiende, o en mi opinión por lo menos, me encantaría saber qué es lo que piensan el resto del equipo hoy, ¿no? Pero creo que nadie con los que he hablado yo está de acuerdo en que de ninguna manera se puede clasificar esto con la categoría de éxito. En mi opinión, hay un problema que comete Estados Unidos, ¿no? Con sus intervenciones en Afganistán, que es entrar con un sesgo ideológico equivocado, ¿no? Durante la Guerra Fría entró con el sesgo de mundo libre contra los comunistas, ¿no? Armando los mujahidines y
prácticamente utilizando a Pakistán para hacer todo el trabajo, que ahora, por cierto, se le ha complicado bastante por eso. Y luego, después del 11S, pues entra con la guerra del terror, ¿no? Con una idea de la guerra contra el terrorismo y salvando todas las diferencias, se llega a una idea, creo que similar, y por eso creo que está viendo las similitudes que se puedan hacer con Afganistán, con Vietnam, porque se intenta hacer básicamente lo mismo que hizo Kennedy, ¿no? Es decir, intentar crear un gobierno en el sur de Vietnam que funcione y que ellos mismos puedan repeler y mantener el orden y la autoridad, que evidentemente pues no funciona en ninguno de los dos casos. Y lo que Biden pensaba que iba a ser pues una toma lenta del poder por parte de los talibanes, pues ha sido absolutamente inmediata mientras se colapsaba la autoridad del gobierno, ¿no? Entonces, si quieres, yo lo dejo ahí para empezar y me encantaría escuchar a los demás y luego pues entramos a más cosas. Muy bien, perfecto. Will, le paso entonces el micrófono a Beata. Desde tu punto de vista, ¿qué nos encontramos esta vez en Afganistán? ¿Qué está pasando allí? Sí, mira, la situación es efectivamente muy compleja y la verdad es que Afganistán es un país que tiene 100 años de independencia y en esos 100 años, 50 años han sido de ocupaciones, guerras civiles, intervenciones y en general una situación, se puede decir, dramática para toda la gente que vive ahí. Hoy en día estamos, después de 20 años de la intervención de los Estados Unidos y diferentes países, digamos, que formaron la coalición occidental para intervenir en Afganistán y quitar del poder a los talibanes. Recordemos que fue una intervención que gozó con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque precisamente pues, se trataba de eliminar al gobierno que apoyaba a Al-Qaeda, o sea, el grupo terrorista que organizó los atentados el 11 de septiembre de 2001. Entonces, eso fue el origen. Que no es éxito, ya lo sabemos y lo sabemos desde hace bastante tiempo. De hecho, pues los mismos estadounidenses hace poco, pues la semana pasada, publicaron justamente un informe del inspector especial para temas de Afganistán, un evaluador creado, digamos, o sea, un puesto de evaluación creado por el Congreso de los Estados Unidos, en el cual se enumeran con claridad 8 causas por las cuales tenemos un fracaso en Afganistán. Ahora bien, ¿qué es este fracaso? Básicamente, la incapacidad, imposibilidad, la fragilidad de las instituciones que se han creado en Afganistán. Hemos visto que en básicamente pues, 10, 11 días, 2 semanas, prácticamente todo el territorio de Afganistán ha sido pues, ocupado por los talibanes sin resistencia casi digamos, de las fuerzas de seguridad del ejército afgano que se ha creado durante esos 20 años. Y en pocos días, pues Kabul se quedó en las manos de los talibanes. Entonces, sí es un fracaso que nos refleja claramente o que nos pone una pregunta muy clara. ¿Tiene sentido la democratización? O sea, es cierto que los Estados Unidos no se fueron a Afganistán con ese único objetivo. De hecho, el objetivo era eliminar a los grupos terroristas, básicamente. Pero de paso, pues también pues, había esa idea de que crear unas instituciones estables y un país, digamos, previsible desde el punto de vista internacional. Después de eso, lo que estamos viendo, efectivamente, ¿tiene sentido democratizar algunos países o tienen algunos países capacidad de convertirse en las democracias? Pues el caso de Afganistán nos demuestra que no. Y quizás efectivamente, tanto en algunas, o sea, en general en la región de Medio Oriente, África del Norte, algunos países de África, pues no tiene sentido hacer ese esfuerzo de democratización. Y eso es un golpe duro para, digamos, el pensamiento liberal también, esa idea de democratizar y política exterior que debe servir para democratizar y defender los derechos humanos. Nos encontramos ahora en Afganistán con una situación compleja en la cual pues hay como 4 puntos, yo diría, importantes de forma inmediata. En primer lugar, la evacuación, que hasta 31 de este mes de agosto debe finalizar prácticamente pues la evacuación de los ciudadanos extranjeros y los afganos que han cooperado con embajadas, con instituciones extranjeras. Hay poco tiempo, pero parece que hay muchos avances, ya casi está completado el asunto. Entonces, la evacuación. El tema de los refugiados, que va más allá de 31 de agosto, eso no cabe duda, o sea, cuántos cientos de miles de refugiados están saliendo ahora por las fronteras terrestres de Afganistán, pues lo estamos viendo y lo veremos en breve cómo afecta a países vecinos y también la Unión Europea. El tercer punto, el tema del hambre, la pobreza.
18 millones de afganos, se calcula, lo calculan las organizaciones internacionales, necesitan ayuda humanitaria porque no tienen capacidad, digamos, de garantizar los recursos básicos, o sea, incluida la alimentación básica. Y finalmente el tema de inseguridad, ¿no? O sea, que está creciendo, hay un deterioro considerable. Los talibanes están ocupando prácticamente todo el territorio, pero queda una provincia donde hay resistencia. Y aparte de eso, en esos días se han activado también los grupos terroristas que están en la frontera entre Afganistán y Pakistán. De hecho, el famoso Estado Islámico pues no está muy de acuerdo con los talibanes y dice, no, estos han ganado el poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, hay que combatirlos a ellos también. Entonces hay riesgo de atentados terroristas de parte de otros grupos terroristas, ¿no? Y finalmente el futuro del gobierno de Afganistán, ¿no? Que hay obviamente conversaciones entre diferentes grupos de los talibanes con diferentes grupos que han estado en el poder en el pasado, a ver qué pasa en ese contexto. Ojalá pues se crea ese gobierno de coalición. Y así pues el panorama breve de en qué punto estamos hoy en día. Muchas gracias, Beata. Y le pasamos la palabra en esta última ronda a Marwan. Marwan, bienvenido. Muchas gracias por estar Muchas acá. gracias, muchas gracias. Coincidimos en el cúmulo de fracasos, es como una matrioshka de fracasos que no solamente se limitan a los últimos 20 años, los fracasos vienen desde, como decía Beata, estos 50 años de entre ocupaciones, entre intervenciones y demás, y al mismo tiempo con otros problemas, porque si bien sabemos que Afganistán no es propiamente un país del Medio Oriente formal, contiene todos los problemas del Medio Oriente formal exacerbados a partir de sus distintas cercanías geográficas. Creo que al final se tendría que pensar en más términos de los que estamos planteando dentro de ese cúmulo de fracasos. Podemos tener un ejercicio de revisión de las cosas que se hicieron mal, pero a partir de esas revisiones tenemos que también pensar en las distintas impunidades que quedan. Están las impunidades de cuál es el papel de Estados Unidos en la construcción de estas nuevas etapas de sociedad afgana. Podemos también pensar también en cuáles son las distintas rutas que tomará o que está tomando el gobierno talibán a partir de su relación con otros actores regionales. Creo que tenemos que incluir en la discusión cuál es el papel de Qatar y tenemos que tratar de entender también dentro de las prioridades que, si bien están obviamente los evacuados, los no evacuados, los que se quedan ahí también, cuál es la situación de las mujeres y la idea de los derechos humanos. Dentro de la discusión grandota, coincido totalmente en la idea de repensar y de hacerlo con urgencia, de hecho, sobre esta idea de democratización o reconstrucción de países que ha buscado Estados Unidos continuamente. Está claro que la idea de reconstrucción de países que ya vimos en otros casos por parte de Estados Unidos no ha funcionado y no necesariamente va a funcionar, pero eso no quita la necesidad de urgencia sobre algunas sociedades que necesitamos, si nos vemos dentro de la concepción de responsabilidad de proteger, un tipo de observación sobre derechos humanos. Hay una frase de Amin Maalouf que supongo que podemos considerar que si hay alguien que puede entender Medio Oriente, puede ser Amin Maalouf, sobre la intervención de Estados Unidos en Irak. Y no se trata de que solamente Estados Unidos haya fracasado en la instauración de una democracia en el caso iraquí, sino que podría ser mucho más grave en que se fracasó en el acercamiento a la democracia a una sociedad a la que le urgía la democracia para poder tratar de encontrar un terreno común. Al final creo que cuando pensamos en la idea de Afganistán dentro de los conflictos medioorientales, tenemos que también pensar otra cosa dentro de este mismo tema. Si es posible o no seguir diciendo que se puede convivir de manera medianamente cívica en lo que entendimos de civismo, en lo que entendemos de derechos humanos, dentro de los gobiernos teocráticos y gobiernos democráticos. Está claro que no, si hay algún antagonismo entre gobiernos teocráticos y gobiernos democráticos. Eso no quiere decir que se tenga que abdicar a la intención democrática de derechos humanos, igualdad y demás. Y eso nos podría pensar también en el siguiente punto, que es el que parece apuntar dentro de las estrategias talibanes hasta ahora. Hay un concepto que me gusta explorar cuando pensamos en política iraní, por ejemplo, el ketman, la taquilla, en el caso árabe, que es esta idea de mentir diciendo pequeños pedazos de verdades, ¿no? En el que
Por ejemplo, lo vemos en el discurso del Talibán a la primera rueda de prensa posterior a la ocupación de Kabul, donde se decía que se van a respetar los derechos humanos, las relaciones con mujeres, las mujeres iban a tener libertad, que daba la impresión de ser un discurso mucho más moderado. Al mismo tiempo que se le impedía la salida a mujeres de los dormitorios universitarios si no estaban acompañadas de un hombre. Es decir, esta especie de doble pensar, ya un poco orwelliano, que parece que estamos encontrando en este nuevo gobierno talibán, que a mí me remite totalmente a la intención continua de Doha, de Qatar, pero que también la hemos visto en Arabia Saudita, también la hemos visto en Bahrein, también la hemos visto en Turquía. Y eso nos hace pensar, o al menos a mí me hace pensar en cómo podemos también relacionarnos desde Occidente hacia estos países donde podemos tener un discurso hacia afuera y otro discurso hacia adentro que no nos preocupa mucho y nos da un poco desde Occidente el amparo para, como se dice en el discurso de Biden, después del escándalo por lo que se percibía a todas luces como un fracaso y se le juzgaba duramente a la Casa Blanca, donde decía, bueno, mientras no se metan con nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Bueno, ese statu quo a mí se me hace terriblemente peligroso. La verdad es que muy interesante y quizás la siguiente pregunta de la ronda tiene que ir por ahí, ¿no? O sea, ¿es Afganistán la mayor evidencia del final de la era americana? Me viene a la mente este libro de Fareed Zakaria, ¿no? El fin del mundo americano, ¿no? Y claro, un poco pues esas fotografías de los helicópteros, esas imágenes del aeropuerto, ¿es expresión de la decadencia? Y de ser así, ¿qué va a implicar eso? ¿Va a implicar un ascenso del autoritarismo? ¿Va a implicar una regresión democrática? Un tema como lo que estaba comentando Marwan de derechos humanos, que parece evidente y a todas luces que va a haber problemas. ¿Qué piensan al respecto? Le paso esta vez el micro a Beata en primer lugar. Mira, muchas gracias. No cabe duda que hay, obviamente, cambio en esas relaciones de poder que existen entre las grandes potencias y hoy en día los Estados Unidos están enfrentando precisamente el asunto de China, ¿no? O sea, como el nuevo jugador importante que puede amenazar en diferentes sentidos políticos, pero sobre todo económico, al poderío de los Estados Unidos. Ahora bien, el tema de Afganistán, una pregunta interesante, si es realmente el reflejo de retroceso, regreso o digamos ese debilitamiento de los Estados Unidos. Por una parte sí, pero por otra parte yo creo que es más importante, es el reflejo del cambio de prioridades en la política de los Estados Unidos. Tanto política interna como política exterior y política internacional de los Estados Unidos. En general, esa región del mundo, Medio Oriente, aunque Afganistán pertenece a esa región de forma marginal, se podría decir, porque comparte esas identidades con también Asia Central y un poco Asia del Sur, pues la verdad es que esa región deja de tener importancia poco a poco desde hace ya algún tiempo para los Estados Unidos. Por temas energéticos, los Estados Unidos ya son prácticamente independientes, si hablamos en esa dimensión energética que ha movido durante muchas décadas la política estadounidense en esta región. Queda ahí obviamente Israel como el punto clave en el mapa, en el cual pues y aliado clave de los Estados Unidos. Pero sí, los cambios en las prioridades de los Estados Unidos en la región de Medio Oriente pues están modificando básicamente las acciones que los Estados Unidos pues deciden, optan realizar en el Medio Oriente. Recordemos el caso de Siria, ¿no? El caso de Siria también, digamos, en algún momento determinado, pues la retirada de los Estados Unidos de Siria, o sea, desde el punto de vista del compromiso también político de pues, apoyar a los grupos opositores frente al gobierno, al gobierno autoritario. El caso de Afganistán, ya desde hace varios años se veía venir que los Estados Unidos quieren retirarse de Afganistán. De hecho, fue en la época de Barack Obama cuando empieza la retirada de las tropas estadounidenses. En su máximo extensión, o sea, en su momento de máxima presencia, había 100,000 tropas estadounidenses en el territorio de Afganistán. A comienzos de este año, pues menos de 10,000. Entonces era un proceso paulatino de retirada, de entrega también del control del territorio al gobierno afgano. Y en ese contexto yo diría, los Estados Unidos, sí, es cierto, visible la decadencia de alguna forma o comienzo de la decadencia, pero por otra parte, cambio de las prioridades que afecta
precisamente a esa región del mundo. De hecho, en 2013 es cuando Barack Obama anuncia su famoso Pivot to Asia, o sea, es redireccionar nuestra política hacia Asia, pero hacia esa Asia más lejana, ¿no? No necesariamente en Medio Oriente. Los europeos se han quejado mucho por eso, por cierto, notando precisamente ese cambio en las prioridades. Y hoy en día vemos con claridad que esas prioridades se acentúan aún más y van a seguir acentuándose porque en la rivalidad Estados Unidos frente a China, de esa rivalidad del resultado depende básicamente pues dónde van a estar los Estados Unidos en las próximas 2, 3 décadas o incluso más. Le pasamos el micrófono esta vez a Marwan. ¿Qué piensas? ¿Es esa fotografía la expresión de la decadencia, el fin de la era En parte americana? sí, a ver, en parte, y como coincido totalmente con Beata, o sea, no solamente Afganistán, tenemos el caso sirio, también tenemos el caso iraquí. Yo creo que hay una cosa que hay que como medianamente aclarar cuando hablamos de Afganistán, porque Afganistán, a partir de esta relación entre sí Asia, entre sí China, entre sí Medio Oriente, entre sí Europa, nos permite hablarlo de prácticamente cualquier código que queramos. Podemos hablar de Afganistán en el código alrededor de lo norteamericano, podemos hablar de Afganistán en el código medio oriental, podemos hablar de Afganistán en el código ruso o chino. Creo que es importante ver cuál prioridad queremos poner, ¿no? Yo personalmente creo que es súper urgente, sí, hablar de la relación de Estados Unidos y demás y ver qué pasa con China, no está en mis prioridades. Hablar sobre la relación de Estados Unidos, sobre el fracaso de Estados Unidos y en este momento, quizá mañana sí quiera hablar sobre Rusia y sobre China. Hoy para mí mi prioridad es derechos humanos y es lo que sucede dentro de Afganistán. Me cuesta mucho jerarquizar de otra manera las cosas. Digo, solamente digo para poder sacarme un poco yo de la cabeza el asunto de Estados Unidos. Creo que no solamente es la distinta visión de Estados Unidos hacia Medio Oriente, que se puede ver en este momento, sino el desinterés que se ha marcado desde hace muchísimo tiempo. Si nos vamos solamente a la última intervención de Estados Unidos en la región, ya sea la de Siria o con Afganistán, hace mucho tiempo se dejó de intentar hacer algo para cambiar la realidad, más allá de las estrategias militares o no. Beata mencionaba el caso sirio. En el caso sirio se abandonó totalmente, sobre todo después de 2016, la idea de tratar de construir anticuerpos locales a través de ciertas negociaciones con las tribus para poder llegar a esto que se podía entender dentro de la idea norteamericana como la democratización, la participación más hacia el occidental y demás. Ahora, creo que en el caso afgano esto ocurrió hace mucho más tiempo, ¿no? En 20 años ocurren muchas más cosas y Estados Unidos, su desinterés hacia Afganistán, más allá de la presencia militar y la relación con el terrorismo, creo que ocurrió mucho tiempo atrás y a partir de eso es que se puede ver el avance de las tropas del Talibán y también la distinta retórica que parece desconectada de la realidad. Creo que sí hay algo que nos demuestra, más allá del fin de la era norteamericana, nos da a entender cómo Estados Unidos, una vez más, no ha entendido en lo más mínimo lo que quiere decir Medio Oriente. Siempre lo ha visto desde su propio código, nunca ha tratado de entender la parte más allá de quizá el acercamiento a la Said, del orientalismo, y los asuntos tribales, de lengua, culturales, los agarran constantemente de sorpresa. Y quizá lo que vemos más que el fin es el ejemplo perfecto de esa falta de entendimiento de lo medio oriental que se vio en Siria, ahora en Afganistán y en Irak. Muchas gracias, Marwan. Y le paso la palabra a Will. Will. Muy bien. Bueno, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo en que esto sea un signo del declive de Estados Unidos, porque creo que muchas veces uno se olvida, ¿no? O sea, Estados Unidos está a miles y miles de kilómetros de su propio territorio y esto no es una guerra que se esté librando en Texas, ¿no? O en California. De ser así, la habrían ganado ya hace muchísimo tiempo. Esto es un esfuerzo que solo una bendición geográfica como la que tiene Estados Unidos te puede permitir el ir por el mundo, ¿no? Intentando exportar un modelo político. Entonces, para mí esto no es un signo de declive, como tampoco lo fue Vietnam, en mi opinión, ¿no? Sí, es una guerra perdida, creo que eso no tengo, como dije al principio, no hay otra manera de verlo, pero eso no significa para mí que no sea un declive. Estados Unidos, salvo un problema con la deuda que por supuesto que tiene una demografía bastante sana y el siglo XXI estamos viendo un reesfuerzo para ir hacia otros lados, ¿no? Como está diciendo Nata, hacia la recalibración hacia Asia, por ejemplo. Entonces, en mi opinión, esto no es un signo de declive, sino precisamente un poco quizá lo contrario, ¿no? Un signo de hubris, como dirían los griegos, de
de pensar que se podía hacer lo que han intentado hacer. Y además, para mí, lo que es muy trágico y les ha pasado bastantes veces durante todo el proceso es, en mi opinión, hay un problema muy grande en cuando tú tienes unos objetivos políticos que no casan con los objetivos militares, ¿no? Es decir, tú lo que tienes que tener son unos objetivos políticos realistas que se pueden hacer y luego hacer una estrategia militar y tener una discusión entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa para ver hasta qué punto se pueden llevar a cabo estas cosas. Una vez que Al-Qaeda, ¿no?, pues estaba prácticamente de rodillas, pues asesinan a Osama Bin Laden, como todos sabemos. Para muchos americanos no había mucho más que hacer ahí, salvo la idea de, bueno, vamos a hacer la democracia, ¿no? Pero claro, 20 años después de esfuerzo, pues están donde están. Evidentemente ha habido muchísimos problemas en esta gestión, ¿no? Y coincido con lo que se estaba diciendo previamente. Esta ceguera al entender cómo funciona la sociedad tribal, ¿no?, las relaciones entre pastunes. Probablemente no saben ni quiénes eran los pastunes antes de entrar aquí. Y además eso es lo que le ha permitido a Pakistán jugar esta doble carta con Estados Unidos, ¿no? Esa ceguera que tienen con los pastunes porque es la minoría más importante dentro de Pakistán también. Entonces yo separaría, ¿no? Por un lado, para mí esto no es una muestra del declive norteamericano, creo que Estados Unidos está para quedarse en el mundo todavía, ya veremos después de este siglo si realmente eso es así o no, pero esto para mí de momento no es un signo de que Estados Unidos ya no va a ser lo que era. Ahora, que Estados Unidos se tenga que readaptar a una realidad de un orden internacional que ya no es, yo nunca pensé que fue, pero según algunos autores, un momento unipolar, ¿no?, en el que puede imponer su voluntad por todo el mundo. Yo no creo que nunca llegase a eso, pero desde luego que está empezando a haber una recalibración de poder internacional y está claro, pues, aunque no sea la conversación y coincido, ¿no?, ni de China y qué es lo que pinta China en esto, Estados Unidos sí que se ve que no puede imponer su voluntad como quisiera en el pasado, ¿no? Ahora, para mí no es un signo de que ya va a dejar de ser un gran poder, quizá va a dejar de ser el gran poder, pero va a seguir siendo un gran poder, eso yo lo tengo seguro. Ahora, ¿con qué es lo que pasa y qué podemos hacer la comunidad internacional, ¿no?, con todo lo que está pasando trágicamente ahí en Afganistán? Pues yo lo veo complicado, ¿no? Por un lado, la propia SIGAR, que estábamos comentando antes de Naciones Unidas, seguían diciendo, y un informe del Consejo de Seguridad decía que por lo menos había más de 10.000 grupos afiliados o cercanos al Estado Islámico y Al-Qaeda actualmente. ¿Qué hacer con esos grupos si nos podemos asegurar que Afganistán no se va a usar como una especie de catapulta, ¿no?, de exportación de terrorismo? Pues esa es una pregunta complicada porque no está garantizada. Y no está garantizada, en mi opinión, básicamente porque el incentivo del talibán es que se vaya a Occidente. Y entonces ha intentado hacerlo lo más suavemente posible, usando doublespeak, como estaban diciendo previamente, ¿no?, coincido totalmente con eso, porque lo que quieren es no provocar otra intervención a día de hoy. Ahora lo que quieren es que nos vayamos, que le dejemos reinar como quieren reinar los talibanes, con la crudeza con la que lo quieren hacer, por supuesto, y una vez que hacemos eso, pues está claro que el margen que tenemos de maniobra para defender los derechos humanos ahí es bajísimo, porque ya no tenemos la autoridad política y entonces ahí ahora ya se puede hacer realmente poco. Si no se da la lucha sobre el terreno y si la creación de una autoridad política ha fracasado, pues hay muy poco que puedes hacer. Ahora lo único que veremos son grandes declaraciones, como muchas sanciones económicas que se podrán hacer al régimen y 3 o 4 cosas más. Pero pensar que eso va a cambiar la estructura de valores que ellos quieren imponer en la sociedad, pues yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, yo que no soy muy amigo de Biden en general, yo coincido en que tarde o temprano había que retirarse. O sea, esto no puede ser 100 años ahí y la explicación, y aparte, sobre todo después del segundo mandato de Obama, ya hay un cansancio en el pueblo norteamericano que no entiende muy bien qué hace ahí, que se quiere ir. Entonces, de cierta manera, Biden ha seguido un poco lo que hizo Trump, de querer retirarse. En mi opinión, es la ejecución, ¿no? La política en sí yo no tengo tanta diferencia, es la ejecución con lo que yo estoy más en contra porque ha sido muy, muy desastrosa. Pero sin duda, para mí, por resumir la respuesta, Edu, para mí no es un signo de declive de que Estados Unidos vaya a convertirse de repente en un Francia o en una Inglaterra o en una España, ¿no? Después de su gran momento, por lo menos en los próximos 15 o 20 años. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que con base en el comentario que hizo Marón, que me pareció súper interesante de ese doble discurso, ¿no?, esa estrategia, ¿no?, y también la reacción de Estados Unidos de decir, bueno, si no se meten con nosotros, pues no pasa nada, ¿no? Ahí me surge la pregunta de, ¿vamos a volver a un mundo con más fronteras?
el hecho de volver a un mundo con más fronteras representa una amenaza para los derechos humanos, porque como el propio Marwan señalaba, claro, a él lo que le preocupa y la prioridad es la situación de los derechos humanos ahorita, en este momento en Afganistán, y parece que eso sí está en grave riesgo, ¿no? Ese fenómeno que se está viviendo en Afganistán se puede extender en los países de la zona. Esa progresiva erosión de unos derechos humanos que a lo mejor pues había un consenso sobre su protección en determinadas élites, pero el respeto a la soberanía y el no, si no te metes conmigo, pues yo no me meto contigo y tú puedes hacer en tu feudo lo que quieras, puede representar una amenaza real para, bueno, para todo lo que hemos logrado, ¿no? Porque yo veo, llevándolo a mi terreno, yo no soy especialista en mundo árabe ni en Oriente Medio ni similar, pero un poco en América Latina pasa lo mismo, ¿no? Parece que en Nicaragua están deteniendo a gente, están saltándose pues cualquier norma y faltándole el respeto a cualquier tipo de derecho humano y no parece que suceda nada, ¿no? Esta lógica, este cambio bueno, que aparece en la política de Estados Unidos puede, digamos, favorecer un mundo de fronteras que erosione la estructura de derechos humanos, porque al final lo que sí se está observando en Afganistán es que los talibanes sí representan una amenaza para eso, ¿no? Y bueno, como el inspirador de esta reflexión totalmente descoordinada fue Marwan, pues le paso el micrófono a Marwan en esta tercera ronda. Gracias. A ver, creo que no es solamente un asunto de Estados Unidos, creo que es un fenómeno que estamos viendo a lo largo de los últimos quizá 10, 15 años en el planeta entero. Bajo distintas resacas de, si queremos, el siglo XX, de la caída del muro de Berlín, de lo que se le antoje a uno. Así hay una vuelta al integrismo y a los identitarismos, sí hay una vuelta a los nativismos en general en el mundo entero, solo que no todo el mundo tiene la carencia de instituciones o la reacción adversa a lo que sí se ha conquistado en algunos otros territorios. Y quien no lo tiene sí es Medio Oriente. Cuando tenemos el mismo ejemplo del mismo proceso de nativismo, identitarismo en México, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y lo trasladamos a su versión medio oriental o medio oriental extendida, vamos a encontrar que las expresiones son muchísimo más complicadas por sus propias condiciones. Ahí tenemos que quizá ver otra cosa desde mi punto de vista. Y hacia la comunidad internacional, estamos desde hace tiempo en una vuelta a esta especie de antioccidentalismo político con el que yo tiendo a estar un poco en desacuerdo. Eso no quiere decir que esté en acuerdo con las intervenciones norteamericanas ni los ingleses, no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que sí creo que hay ciertos logros de Occidente que tenemos que pensar como que son provechosos. La laicidad, quizá como la mayor conquista de Occidente, al final nos permite integrar sociedades donde la parte personal no necesariamente va a afectar a la construcción de las sociedades. Y ese es un fenómeno al que no se ha enfrentado todavía Medio Oriente en su conjunto, al menos en lo grandote. Y Afganistán es quizá el caso más emblemático, de los casos más emblemáticos de ello. Por eso insistía un poco y traté de insistir mucho en la idea de que quizá nuestros mayores problemas en el mundo, no solamente árabe, sino en general en esta zona de Medio Oriente extendida, es la incapacidad de separar la parte religiosa de la parte política y de la parte civil. Frente a eso, contra el nativismo que se ve como fenómeno en el resto del mundo, creo que entramos a los terrenos del desamparo justificado. Ahora, a partir de ciertos discursos que entran en esto que está mencionado, entre el antioccidentalismo, entre la soberanía, entre la distancia, hemos justificado la indiferencia. Y no es Afganistán tampoco el terreno donde esto comienza. Creo que donde más se ha visto, por ejemplo, es en la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita. En toda la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita se ha jugado este doble discurso donde las penas de muerte han podido pasar por alto, donde se puede reunir el presidente que se antoje con, si queremos pensar en el caso de la administración de Estados Unidos, las reuniones entre Kushner y MBS, Mohammed bin Salman, pueden hablar de lo que sea y pasaban por alto todo lo demás, pasaban por alto la relación de género y una cierta capacidad retórica aprendida en los modos occidentales de parte de Medio Oriente que también lo justifica. En el caso de Arabia Saudita podemos pensar, bueno, todo el mundo festejamos cuando se empezó a hablar del derecho de conducir por parte de mujeres, quedándonos un poco con esa excepcionalidad como el gran triunfo de lo genérico. Un poco también, si lo queremos ver desde dentro de nuestros terrenos occidentales, como cuando todo el mundo festejábamos la idea de tener un presidente afroamericano en Estados Unidos, pensando que se habían resuelto las cosas y era solamente la excepcionalidad que marcaba la disfuncionalidad del resto del sistema. Bueno, eso es lo que creo que puede pasar en el caso afgano. Y creo que frente a eso
No sé cómo lo podríamos combatir porque es un proceso muchísimo más complicado, porque a diferencia de otros momentos encontramos la justificación política y la justificación también a raíz de la pandemia. La pandemia no puede ser ajena a la relación de los países y la forma de juzgar los distintos países. La pandemia un poco refleja algo en términos de salud que también tiene su traducción política, un poco como el mito de la cueva griego, ¿no? Nos refugiamos en la cueva, vemos las imágenes en la cueva, estamos conformes con las imágenes en la cueva y preferimos no ver lo que pasa afuera. Eso que pudo ocurrir en distintos países a nivel salud, creo que es también lo que está ocurriendo hacia Medio Oriente y veremos ahora su nueva versión en el caso afgano. Muchas gracias, Marwan. Le cedo el Gracias micrófono a ti. a Will. Will. Muy bien. Bueno, siguiendo un poco lo que está diciendo Marwan, ¿no? Me escucho. Ahí está. O sea, por ejemplo, en Europa pasamos una guerra de los 30 años en el que católicos y protestantes estuvieron deshaciéndose en todo el centro de Europa y el resultado de eso es las relaciones internacionales modernas. Casi todos los grados empiezan con la paz de Westfalia, ¿no? En esa separación entre Iglesia y Estado. Y también, y esto es un poco complicado, ¿no? O sea, yo sinceramente no tengo una varita mágica y con humildad lo tengo que decir en cuál es la solución a esto a largo plazo. Desde luego que tiene que haber una creación de estructuras políticas e institucionales que funcionen. Claro, en eso coincidimos todos. ¿Cómo llegar ahí? Pues esa es otra pregunta, ¿no? Porque lo digo porque los norteamericanos han gastado ya más ajustado a inflación en Afganistán de lo que hicieron para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los casos de ejemplos donde han funcionado esos paradigmáticos siempre han sido dos, ¿no? Siempre han sido Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, estamos hablando de sociedades que eran, en términos de desarrollos políticos, imposiblemente más modernas, ¿no? Para cuando se llega a la invasión y la imposición de un sistema democrático en ambos de los dos, con sociedades relativamente homogéneas y con una historia, con unas fronteras hasta cierto punto, siempre discutible, ¿no? Con sentido, podríamos decir. Esto no es lo que encontramos en Oriente Medio y desde luego no es lo que encontramos en Afganistán. Si tenemos que llegar, o sea, una de las razones por la que la paz de Westfalia, lo digo en teoría porque en práctica, por supuesto, que los príncipes y los poderes siguieron interviniendo y está como la fantasía de que la soberanía es un concepto absoluto y en la realidad siempre han sido algo totalmente distinto, ¿no? Pero por lo menos esta idea de una concepción de intentar hacer, oye, yo en lo mío hago lo que hago y tú en lo tuyo haces lo que haces, que da el nacimiento al concepto de soberanía moderno, que surge en Europa y que luego se expande a todo el mundo, ¿no? Y las Naciones Unidas y cómo funcionamos, pues es una creación occidental desde ese punto de vista. Entonces, yo sí que creo que ha habido momentos de paz y Europa ha tenido momentos terribles, ¿no? de guerras civiles constantes y momentos de paz muy buenos, ¿no? Después de la guerra de Westfalia, pues hasta que no llega Napoleón, que le da la vuelta al sistema, hubo una paz relativa, ¿no? Después de que Napoleón ponga el mundo, y más que el mundo de Europa, patas arriba, con la exportación de las ideas de la Revolución Francesa y por medio de cañones como hizo él, pues se llega al Congreso de Viena, ¿no? Y el Congreso de Viena, según estándares de la época, también fue relativamente pacífico en cuanto a la imposición de paz en el continente. Sí, muchas veces a los liberales no nos gusta, ¿no? Porque fue una respuesta conservadora a los ideales de la revolución. En términos de relaciones internacionales y de conflictos sí que fue muy pacíficos, hasta la guerra de Crimea, y pues no va a llegar lo que llega, no se empieza a disolver quizá ese orden internacional post-napoleónico. Y quizá hasta que Bismarck, que tenía siempre claro que este orden iba en contra de la creación de la Prusia, de la Alemania que él tenía en mente, y luego llegaremos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que por supuesto pues es más sangre de lo que todos hubiéramos querido y esperado después de la Belle Époque. ¿Qué hacer con esto en sitios como Oriente Medio? Pues es complicado, yo creo, ¿no? Porque hasta que no hay unas instituciones que funcionen es difícil. Y sobre todo porque aquí hay un conflicto, ¿no? Si por un lado yo sí que creo que respetar levemente la soberanía de los demás lleva a más paz, es verdad que también tiene una parte muy negativa. Si tú tomas la soberanía de una manera totalmente plena, entonces no justificas, o sea, el derecho a la intervención, el R2P, por ejemplo, se justifica bajo el hecho de que no hay una soberanía plena, ¿no? De que si tú tienes un gobierno absolutamente tiránico que está haciendo una política abiertamente genocida contra su población, oye, pues la población, o sea, la comunidad internacional tiene que hacer algo al respecto y no puede mirar hacia otro lado.
Con lo cual, aquí hay un debate complicado porque el R2P en teoría es bonito, por supuesto, pero en práctica, ¿qué es lo que ven? ¿No? Pues que cuando se activan por intereses políticos y no realmente para defender a poblaciones. Es decir, que hablar de derechos humanos es algo con lo que creo que la mayoría de los mandatarios están de acuerdo en Occidente, pero lo suelen usar como excusa para hacer otra cosa, muchas veces, ¿no? Es decir, si realmente tenemos una política realista bajo el escudo o bajo el lema de una política idealista. Entonces, esto permite siempre, y esto ha pasado muchas veces, ¿no? De que reyes y poblaciones quieren defender a los rusófilos, ¿no? O quieren defender a los que hablan su idioma, o a los que comparten su religión, o a los que comparten sus tradiciones, me da igual, ¿no? Y lo pintan como que esas poblaciones están sufriendo bajo otro gobierno despótico. Lo que intento decir con esto, y si quieres cierro con esto, es que aquí es difícil separar la paja de lo que es verdad, ¿no? Y uno entiende el principio de la responsabilidad de proteger con un producto occidental, de que por supuesto los gobiernos están para ayudarnos y para vivir mejor en sociedad, y que cuando un gobierno se vuelve despótico, ¿no? un leviatán, podríamos decir, desatado, y que se está comiendo a su propio ciudadano, pues que tenemos que hacer algo como comunidad internacional. Ahora bien, la aplicación de eso en el derecho internacional y cómo se ha hecho deja muchísimo que desear. Le paso la palabra a Beata para cerrar este turno, esta ronda. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante el debate. Yo empezaría con una, de hecho, conclusión. Medio Oriente no es una región donde la democracia y los derechos humanos han podido florecer hasta ahora. Por varias razones. Una de ellas la mencionó Marwan, precisamente esas particularidades de las sociedades de esta región, donde hay una conexión muy fuerte entre la política, la vida privada y la religión. Es una de las razones, pero no es la única, yo creo. Si vemos, por ejemplo, la época de la Guerra Fría, pues la verdad es que la naturaleza de la Guerra Fría daba la prioridad a la confrontación entre las grandes potencias que a la promoción de la democracia. En ese sentido, pues el Medio Oriente se encontraba en una situación bastante complicada y difícil. De hecho, hace 10 años hubo un proceso muy interesante en Medio Oriente, la Primavera Árabe, que para muchos era como el comienzo de un despertar en ese sentido, digamos, de la democratización y en el sentido de pues la promoción, protección de los derechos humanos en diferentes, digamos, sentidos de esos derechos humanos. 10 años después, justamente se puede decir a comienzos de este año, celebramos 10 años del inicio de la Primavera Árabe, podemos decir, la región, Medio Oriente, África del Norte, está en un retroceso claro cuando hablamos de la democracia y la promoción y la protección de los derechos humanos. Hay muchos ejemplos de países que han regresado al camino autoritario, como Egipto desde ya hace bastante tiempo, pero incluso Irán, que ha tenido durante algunos años digamos, un gobierno un poco más, más abierto, ahora regresa otra vez a un gobierno muy confrontativo, muy asertivo. Entonces, Afganistán, pues sí, también es reflejo de esa situación donde pues los talibanes van a tener gobierno, no cabe duda. Ahora bien, ¿qué futuro para este gobierno, qué futuro para Afganistán? Porque se están manejando básicamente muchos, están manejando esa perspectiva, digamos, de extremismo, un gobierno extremista, un gobierno donde pues la verdad es que no va a haber espacio para hablar incluso sobre los derechos humanos. Yo creo que va a haber realmente poco espacio, pero hay dos escenarios posibles para el gobierno, el futuro gobierno de Afganistán dominado por los talibanes. Primero, quizás van a ser moderados. Otro escenario es precisamente ese extremismo. Y hay tres líneas rojas, a mi modo de ver, en el caso de los talibanes, que ellos también están considerando, pues, y quizás van a influir esas líneas rojas precisamente en el futuro gobierno que van a construir. ¿Cuáles son esas líneas rojas? En primer lugar, Afganistán no debe convertirse en el santuario del terrorismo. ¿Por qué? Porque si va a ser así, va a tener enemigos, se puede decir, no solamente en la región cercana, como China, recordemos, tiene una frontera con Afganistán, Rusia tiene una frontera indirecta a través de Asia Central. No solamente va a tener enemigos, digamos, de la región, pero obviamente va a ser en la lista negra de todos los países occidentales. Entonces, si Afganistán no fuera santuario del terrorismo, en la época pasada los talibanes hubieran gobernado hasta hoy, probablemente. No hubiéramos tenido la intervención en el año 2001.
Es la primera línea roja, y yo creo que después de 20 años los talibanes también son plenamente conscientes de que perdieron el gobierno anterior, que tenían entre 96 y 2001, precisamente por ese punto, ser santuario del terrorismo. Segunda línea roja, controlar todo el territorio. Es muy importante eso para los talibanes, o sea, para cualquier gobierno se puede decir importante controlar todo el territorio. Y recordemos, en los años 90 les quedaba 30% de la población por controlar, porque había permanentemente en la parte norte de Afganistán pues una insurrección liderada por Massoud. El hijo del mismo Massoud hoy está controlando una de las provincias, Punjab, si no me equivoco, que está por ahí cerca de Kabul. Entonces, controlar todo el territorio que se puede, pues de alguna forma garantizar teniendo en el gobierno fuerzas políticas, digamos, no talibanes. Y el tercer punto, tercera línea roja, que se está vislumbrando, yo creo que en estos últimos días, es que los talibanes resulta que tienen también enemigos internos que son grupos terroristas, ¿no? Como Estado Islámico, y eso sí puede impactar también en la estrategia que tengan en el futuro de cooperación también con el Occidente, que está preocupado por lo mismo, ¿no? O sea, no permitir que los extremismos islamistas, que los movimientos terroristas estén creciendo, sea en Afganistán o sea en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Entonces, hay esas tres líneas rojas que, a mi modo de ver, pueden de alguna forma influir en cómo van a gobernar los talibanes. Ahora bien, sea cual sea el escenario, desde el punto de vista de los derechos humanos, hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida para los afganos. La pregunta es, ¿qué tan grande va a ser esa pérdida y ese retroceso en los derechos humanos? Si los talibanes van a ser moderados, quizás no van a impactar, digamos, de forma tan grave en los derechos humanos. Si se convierten en extremistas, pues la verdad es que podríamos incluso esperar la repetición de los años 90. O sea, todo eso pues son obviamente especulaciones en función de lo que estamos viendo en el terreno y las reacciones que tiene tanto los representantes de los talibanes como de los gobiernos de diferentes, digamos, diferentes países, tanto de la región como de otras regiones. En todo eso pierden las mujeres y es un gran tema que obviamente hay que tomar en consideración porque la vida de las mujeres en los países musulmanes en general es difícil. Ha sido extremadamente difícil durante la época de los talibanes y lo podemos, digamos, ver a través de diferentes indicadores. Y esos 20 años ha habido ciertos avances en el tema laboral, por ejemplo, crecimiento de mujeres que trabajaban en diferentes, digamos, en el mercado laboral, como 22% más o menos, en temas de salud muy importante, el tema de educación también y representación política. Y el temor es obviamente que con la llegada de los talibanes, esos avances, sobre todo en representación política, mercado laboral y educación, se van a ir perdiendo. Así que vamos a ver qué ocurre en este ámbito tan importante de derechos humanos. Muchas gracias, Beata. Y bueno, ya estamos al final casi. Y como última ronda, como última pregunta para cerrar ya este Voces de Libertad, me gustaría reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre cuál ha sido la actitud occidental en general respecto a lo que ha tenido lugar en Afganistán, ¿no? Yo por lo menos conozco España y Guatemala bien, el resto pues no lo conozco, no, así es la vida. Y no he visto, por ejemplo, a grandes activistas, por ejemplo, de izquierda. En España, por ejemplo, Podemos no ha criticado la situación de las mujeres en Afganistán, ¿no? Incluso algunos ha atrevido a decir que bueno, el burka y determinadas vestimentas son expresión de libertad y todo eso. Ese juego a mí me parece peligroso, porque al final de lo que se trata es de proteger las libertades individuales, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad de cada persona, ¿no? ¿Cómo ven la actitud de Occidente, pero ya no de los estados, ya no de Biden, ya no de tal, sino de la sociedad civil, ¿no? De determinadas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres o de determinadas organizaciones conservadoras que también critican, a lo mejor desde un punto de vista religioso, el radicalismo talibán? ¿Cómo ven la actitud de Occidente, pero a nivel social, no a nivel ya de élite política, respecto a este fenómeno? Hay un completo desinterés, hay una defensa sesgada, ideológica y velada del proceso que está teniendo lugar en Afganistán por ser
a lo mejor antiamericano o por interpretar que es antiamericano. ¿Cómo ven esta situación? Porque yo creo que es central para el futuro de la libertad, ¿no? Al final, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? Y a nosotros solo nos queda vigilar y denunciar, ¿no? Como personas que estamos en la sociedad, ¿no? ¿Vamos por el buen camino o no? Y le doy la primera intervención de esta última ronda a Will. Will, ¿qué piensas? Para mí ha sido muy interesante, Edu, sobre todo por el discurso político que hemos tenido en España, que es la primera vez que realmente veo el impacto del feminismo en las relaciones internacionales con la fuerza con la que lo he visto. Y además tengo que decir, de un feminismo no el hegemónico marxista aburrido que tenemos como gente de Podemos y demás, que están todo el día hablando de la opresión de la mujer en España cuando es una ficción o todas estas cosas, sino de realmente la gente unirse y gente dentro del espectro político de centro-derecha y decir, pobres mujeres, y además con criterio, o sea, dándose cuenta que realmente, como estaba diciendo Beata, ¿no? Aquí hay una pérdida y eso es indiscutible. Eso me ha llamado bastante la atención, tengo que decir, porque, por ejemplo, en Inglaterra y en España se ve mucho esa doble vara de medir que tú dices, ¿no? Por un lado es un relativismo cultural que piensa que todos los valores culturales son igualmente buenos con las libertades individuales cuando es evidente que no. Pero por otro lado, y entonces, ¿no? Muchas vemos las mujeres cantando la opresión de la mujer en España, que es prácticamente una ficción, si me preguntas, en mi opinión, pero cruzas al otro lado del Mediterráneo y es la realidad. O sea, y entonces hay cero nivel de crítica con todo lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto grupos de izquierda no lo han querido hacer en España porque están en el gobierno? Pues lo dejo para que los que están viendo desde casa lo decidan, ¿no? Yo creo que hay una visión bastante unida y clara. Ahora bien, la respuesta de Occidente es pues muy occidental, ¿no? Muy de sofá. Es decir, es muy de subo una foto y mira qué indignado estoy con lo que está pasando, pero no cojo un fusil y me alisto como voluntario y voy a ir a defender las libertades de los demás, ¿no? Entonces, o intento generar algo más allá de simplemente protestar en el sofá de mi casa. Creo que está muy bien, creo que la realidad que viene es cruda y entonces creo que la denuncia y la crítica pues es parte de lo que nos hace occidentales y que tenemos que seguir haciendo, y creo que evidentemente esto tiene que poner en evidencia qué tipos de valores queremos en una sociedad, ¿no? Para valorar, o sea, lo estaba diciendo Marwan antes también, ¿no? Sí, Occidente sí que tiene mucho que ha dado al mundo y Occidente tiene un bagaje que ha dado lo que ha dado, y no solo para la mujer, sino también para los derechos individuales en general como en sociedad. Y creo que tenemos que estar orgullosos de esos y tenemos que defenderlo, por supuesto. Ahora, si eso justifica o no justifica una intervención más de este tipo, eso es un debate en el que yo probablemente me vaya a separar, pero que tiene que quedar muy claro y dejar en evidencia aquellos grupos que tenemos dentro de Occidente que están intentando todo el día deshacer el edificio occidental educativo, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que hacen, toda la tradición de los grandes libros o de quién nos hace lo que somos, intentando pensar en que hay un relativismo cultural entre todas las culturas, que todo vale y que todo es igual de bueno, pues creo que ahí tenemos que ser férreos en esa defensa de lo que somos nosotros y de lo que son nuestros valores. Muchas gracias, Will. Le paso el micrófono a Beata. Beata, ¿qué piensas así a modo de conclusión? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que muchas reacciones encontradas en el occidente, depende del país, depende del grupo político, del movimiento, de las ideologías. Pero en general, yo he visto, por una parte, quejarse mucho de que los Estados Unidos se retiran y se retiren de esta forma. Muchas veces son los mismos que se han quejado de que hay intervencionismo estadounidense. Entonces, la verdad es que la situación que vemos hoy en Afganistán desde esa perspectiva nos refleja que no estamos contentos con los Estados Unidos, pero cuando se van nos damos cuenta plenamente de los vacíos de seguridad que puede generar esa situación, ¿no? Y es así, o sea, con claridad. Por otra parte, el tema del feminismo, yo creo que es muy importante, realmente de lo que sí se ha hablado cuando vemos el caso de Afganistán, es eso. El problema que ya están teniendo, que van a tener en el futuro las mujeres afganas, que han podido durante 20 años pues cambiar un poco su vida en sus diferentes dimensiones y hoy regresan a la época de la oscuridad.
ese es el discurso que ha prevalecido en general, aunque con algunas pocas excepciones, pero yo creo que todos han tenido como esa empatía en ese contexto. Y finalmente el tercer tema, que quizás no aparece tanto en el caso de España, en Francia tampoco, pero sí aparece en Europa Central, aparece en Alemania el tema de la migración, los refugiados, ¿no? Y de lo que realmente se habla ahí precisamente es de eso, ¿no? El temor a que vamos a tener una nueva ola de refugiados parecida a la que hubo en el caso de Siria, y la Unión Europea preparándose básicamente, más allá de las declaraciones, digamos, de políticas, preparándose básicamente para que esa ola de refugiados no ocurra, no se dé. Y ese es el debate que está, digamos, de forma predominante precisamente en Alemania, en Europa Central, Europa Balcánica, Grecia, con sus, digamos, llamados a los otros gobiernos, por favor, hagan algo, porque nosotros estamos en el camino, ¿no? Entonces sí, como digo, dependiendo de dónde nos encontramos geográficamente, más cerca, más lejos, pues nos llegan algunos fragmentos de ese gran debate sobre Afganistán. Y ya que estamos en México, hace poco México ha recibido 150 refugiados afganos, que es un punto importante. Van a llegar casi 300 en esa primera ola. O sea, México también, como parte además del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como miembro no permanente en esos 2 años, pues está participando de alguna forma en esos esfuerzos de apoyar a los afganos. Es una gota en el mar de necesidades, ¿no? Que cuesta poco y se ve bien, pero muchos también pues tienen ese debate orientado en esa dirección. Y con eso pues yo creo que habría que concluir, pero es un tema que va a permanecer pues, prácticamente durante todo este año en la agenda, y quizás muchos años más lo estaremos viendo. Muchas gracias, Beata. Y le paso el micrófono para cerrar a Marwan. Marwan, ¿qué opinas al respecto? Voy a tratar de responder la pregunta y construir un poco alrededor de lo que habíamos dicho en ciertos momentos para llegar al mismo fin. Mi madre, nacida en Siria, tenía una frase que repetía mucho: nací dos veces maldita. Primero nací mujer y después nací en un país musulmán. Y un poco son esos los temores que también creo que dentro de la comunidad internacional han generado ciertas opiniones positivas alrededor de si tenemos que cuidar, si hay apertura al refugio, si hay que tratar de recibir afganos, a veces disociando las causas de esa necesidad de refugio. Creo que cuando pensamos en el caso de las reacciones internacionales, como creo que coincidimos, todos van a depender de las localidades y los propios códigos políticos al interior. En el caso mexicano, y sobre todo por el momento político mexicano que se está viviendo dentro de una polarización entendida como la diferencia, sino el usufructo político a partir de la diferencia, es que se ha llegado sí tener por parte de, sobre todo un sector de izquierda muy duro, una idea de nos chingamos a Estados Unidos, ¿no? Y con eso eso es lo que hay que tomar en cuenta. Afortunadamente, más o menos se ha ido disolviendo a partir de ciertas imágenes que han sido realmente impactantes: la familia entregando al hijo a los militares, la mujer pariendo fuera del avión, y eso ha generado cierta sensibilidad que más o menos podría marcar el tono de los siguientes meses al menos. Sin embargo, creo que hay ciertos elementos básicos para poder hablar de cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional y también un poco de los futuros. Coincido totalmente con William que la idea es imposible saber cuál va a ser la solución. Si supiéramos la solución de entrada no estaríamos hablando aquí, pero al mismo tiempo sí podemos, desde la idea de especular con lo que sí sabemos, a partir de los insumos que sí tenemos, cuáles son las necesidades urgentes, no solo para el caso afgano. Primero, la necesidad urgente de tratar de reformar un poco el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí se tiene que empezar a abordar las cosas desde otra perspectiva, porque la tragedia humanitaria que se puede prever en este momento, como ya la vimos también en Siria, en Irak, en donde querramos, sí necesita otro tipo de participación internacional que en este momento, por la misma estructura del Consejo de Seguridad, es absolutamente imposible. Al mismo tiempo, creo que hay otro escenario que nos podrá marcar algunas de las reacciones internacionales. Yo creo que no hay solamente dos caminos, el moderado y el extremo hacia el gobierno talibán, y de hecho esos son el que me preocupa es el escenario intermedio. Y el escenario intermedio, perdón por la insistencia, sí es el escenario a la catarí o a la iraní.
Tenemos, por un lado, por ejemplo, se anunciará a partir de ya la salida formal de las tropas norteamericanas el nuevo gabinete talibán, en el que es muy probable que sí haya un puesto en el gabinete de una mujer, como existe en algunos otros países musulmanes, en algunos otros países también que funcionan como teocracia. Y eso permite una especie de pinkwashing para las distintas estructuras con las que Occidente se siente muy cómodo. Si Occidente, frente a la idea de un gabinete integrado por una o dos mujeres, ¿no?, en el que haya una o dos mujeres dentro del gobierno talibán, dice las cosas sí son moderadas, me preocupa porque eso es justo lo que dijimos al principio, podría permitir otro tipo de reacciones donde los abusos, si se terminan por quedar en casa, se permiten. Y el otro escenario es el escenario político iraní. En el escenario político iraní, creo que si nos vemos a los últimos 10 años, el nivel de protestas han sido, protestas por ejemplo de mujeres, han sido mucho más habituales, porque el tiempo cambió. El talibán no es el mismo que el talibán de los 90. Es un talibán que al parecer aprendió de relaciones públicas, aprendió de manejo de los medios, y Afganistán tiene una generación entera de mujeres que no conoce el talibán de 96 a 2001. Esas mujeres, y con este movimiento feminista que se puede ver en España, que también se ha podido ver en México, en menor medida, hacia el caso afgano, sí están saliendo a la calle. Creo que lo que en realidad va a definir la reacción es la forma en la que el gobierno talibán va a confrontar esas oposiciones, las oposiciones sociales de gobierno, de grupos de mujeres, de una generación entera, y al mismo tiempo cuál va a ser su relación con los distintos grupos terroristas. Yo no coincido que en este momento, con muchas opiniones que se han dicho que en este momento la principal preocupación es el terrorismo, la yihad global, porque como decía Beata, el mismo talibán en este momento no quiere que haya una gran participación por parte de este tipo de grupos. Si eso cambia, la realidad es elástica. Creo que el futuro que se tiene que aspirar, y esa es la que debería ser nuestra principal preocupación como comunidad internacional, son las pequeñas burbujas de tranquilidad. Yo, como viniendo de una familia siria con los desastres de los últimos 10 años, ya me convencí que es imposible aspirar en el mediano plazo a la paz mediooriental o en la región del Medio Oriente extendido. Lo que creo que sí podemos aspirar son a pequeñas burbujas de tranquilidad que permiten el desarrollo de las sociedades. Y son esas pequeñas burbujas las que creo que como comunidad internacional tenemos que cuidar en el caso afgano. Pues, qué decir, un programa interesantísimo. Muchas gracias por todas las opiniones y bueno, y por las incertidumbres y desafortunadamente por las amenazas, ¿no?, a la libertad y a los derechos que en esa región del mundo tienen lugar. Por mi parte, nada más, agradecerles su tiempo, a Marwan, a Beata, a Will, muchas gracias por estar ahí.